Muy buenos días, hermanos. Buenos días, amigos que nos visitan esta mañana. Sean todos bienvenidos, que el Señor los bendiga, esperando que estemos preparados, ¿verdad?, para darle esa gloria y honra que se merece nuestro Padre Celestial en este día. Y también, claramente poniendo nuestras mentes en blanco para aprender lo que Dios nos tiene preparado en cuanto a palabra para nuestras vidas diarias. Para que andéis como es digno en el Señor, dice Pablo, ¿verdad? Allí en Colosenses capítulo 1, versículo 10. Para que andéis como es digno en el Señor, ¿cómo? Agradándole en todo, ¿verdad? En todo, ¿llevando qué? Llevando fruto en toda buena obra. Y especialmente, aquí viene algo muy importante, ¿verdad? Una de las cosas es llevando fruto de toda buena obra, y eso es muy importante, pero también dice otra parte muy importante, ¿verdad? Y esto es, ¿y qué? Creciendo en el conocimiento. Algo muy importante que tenemos que ver en este pasaje que Pablo está diciendo. Para nosotros poder llevar fruto, hermanos, tenemos que crecer en el conocimiento, ¿verdad? Tenemos que conocer claramente lo que Dios quiere que nosotros hagamos, la obra, el trabajo, ¿verdad? No podemos ir a un trabajo, una entrevista de trabajo secular, y nos ocupan y nos avientan solamente, y ellos esperan que nosotros obremos bien, ¿verdad? Claramente tenemos que conocer qué cosa. El trabajo, tenemos que conocer lo que tenemos nosotros que hacer, ¿verdad? Y ir creciendo. Por ejemplo, entramos en una maquinaria, claramente, y nos dicen, ok, esta maquinaria aquí tú la vas a operar, pero no nada más te van a ir a dejar allí, ¿verdad? Entonces, tú para operar esa máquina correctamente tienes que conocer, pero no solamente conocer una vez, sino que vas creciendo, ¿verdad? En el conocimiento de esa máquina, de la manera que opera. Es un ejemplo solamente, y así es en todo, ¿verdad?, en la vida. Pero una cosa importante, que en las cosas de Dios, hermanos, es lo más importante que tiene que estar en su mente. Es lo más importante que tiene que crecer. Dios quiere que vivamos en este mundo, sí, estamos aquí, pero lo que Dios más quiere es que usted y yo crezcamos en la palabra de Él, ¿verdad? En lo que Él nos guía, Él nos instruye. Y eso es lo más importante. Colosenses 1:10, claramente una gran enseñanza para que andemos como es digno. Eso es algo también, ¿verdad?, que tenemos que tener en mente. Para que andemos como es digno en el Señor. En el Señor. Vamos a continuar con el estudio de esta mañana. Estamos estudiando en cuanto a la familia, ¿verdad? La familia. Algo que quiero iniciar antes de continuar con esto, hermanos, todos los estudios que estoy dando, los tengo en PowerPoint. Si usted quiere repasar, por ejemplo, estos estudios que estoy dando ahorita, se los puedo dar cuando terminemos la serie de estudios. Pero todos los estudios pasados que hemos terminado, los tengo en PowerPoint. Si usted los quiere, yo se los puedo mandar, ¿verdad?, para que ustedes sigan estudiando, ¿verdad? Yo sé que a algunos de ustedes les gusta hacer notas, pero a veces no se hacen todas las notas, pero les puedo dar estos estudios para que ustedes estudien en casa. Hablábamos en cuanto a los padres. Los padres claramente tenemos una gran responsabilidad, y mirábamos cómo es que ahí en Deuteronomio capítulo 4, versículo 4 al 9, y Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 al 8, nos habla en esta gran responsabilidad que tenemos hacia nuestros hijos. La instrucción de nuestros hijos, claramente, ¿verdad? Decimos que nosotros tenemos una responsabilidad de enseñar y guiar a nuestros hijos para que crezcan principalmente, espiritualmente, correctamente, como Dios lo manda, y creciendo espiritualmente, claramente los va a hacer un buen
obrero y una buena persona en la sociedad, ¿verdad? Porque claramente se va a dejar guiar por Dios. No va a hacer nada que vaya en contra de la sociedad, sino que va a ser un ejemplo. Y eso es lo que claramente Moisés, ¿verdad? Dios le dice al pueblo de Israel por medio de Moisés, dice, para que los pueblos digan, pueblo sabio es, ¿correcto? ¿Por qué? No por lo que hablaban, sino por lo que vivían, ¿verdad? Por la manera que ellos vivían sus vidas diarias. Entonces él le dice, bueno, ahora lo que yo te mando, esta ley, recuerda, Jehová uno es. Este Jehová que te sacó del pueblo de la esclavitud. Ahora, acuérdate de eso, las palabras que te estoy dando, tú las vas a aprender, las vas a poner en todas partes, como quien ha dicho, vas a meditar en ella día y noche, y luego dice, se la vas a enseñar a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Esto tiene que continuar, ¿verdad? Esto tiene que continuar. Hablábamos que vamos a ver acerca de 3 puntos, hermanos. No es algo nuevo, pero es algo que nos ayudaría a refrescar cosas que conocemos. 3 puntos claramente que nos va a ayudar, hermanos, si lo estamos haciendo, ¿verdad? Porque algunos lo estamos haciendo, no digo que no. Amén, sigamos adelante. Se les anima, se les exhorta a seguir adelante. Pero si no lo estamos haciendo, probablemente es algo que nos puede ayudar a guiar a nuestros hijos, aquellos que venimos, ¿verdad?, del mundo, que tal vez vinimos hacia la iglesia, nuestros hijos ya estaban grandes. Bueno, esto como quiera les puede ayudar, hermanos, porque usted tiene que ser un ejemplo para sus hijos, pero también acuérdese que no nomás tiene sus hijos ya tienen hijos. Usted tiene la oportunidad, ya que los hijos, hablamos ahorita el hermano Juan Reyes y yo, que a los hijos les gusta mucho dejar los hijos con los abuelos, ¿verdad? Y papá, mamá, te voy a dejar a mis hijos, ¿verdad? Pues si se los dejan, aprovechen y tráiganlos. Usted guíelos en las cosas espirituales. ¿Para qué? Para que ellos sean un ejemplo, ¿para quién? Para sus papás. O sea, ¿ve cómo no termina la educación, hermanos? A lo mejor nuestros hijos, venimos a la iglesia, los hijos tan grandes, no quieren escuchar, pero por medio de nuestros nietos, ¿qué cree? Todavía Dios nos da una posibilidad de trabajar, ¿verdad? Porque nuestros nietos los podemos crecer, ayudar a crecer en las cosas espirituales, pero por medio de ellos también podemos ayudarle a nuestros hijos. Podemos ayudarle a nuestros hijos. Así que recordemos esto. Hablábamos en cuanto a la educación, ¿verdad? Ahí nos quedamos. Decíamos qué educación le estamos dando a nuestros hijos. Si usted recuerda, hablábamos de esto el domingo pasado y decíamos que la educación en la cual estamos hablando no es educación secular, es educación espiritual. Y preguntábamos, ¿verdad? ¿Qué es lo que hizo usted con sus hijos o sus nietos esta semana pasada? El domingo pasado, ¿verdad? Algunos de ustedes me dijeron, ¿verdad? ¿Sabes qué, hermano? Pues yo puse a mis hijos a leer la Biblia. Algunos de otros, pues yo les enseñé a mis nietos esto, ¿verdad? Algunos de otros yo les enseñé a mis hijos en cuanto a las acciones que debemos de hacer, que no debemos de actuar como el mundo. Y algunos de nosotros dijeron, bueno, yo le enseñé a mis hijos en cuanto a la oración. Otros de nosotros dijeron, bueno, yo le enseñé a mis hijos en cuanto a debemos de depender de Dios, ¿verdad? No de nosotros mismos. Tenemos que tener la fe en Dios. Y eso es muy bueno, hermanos. Eso es muy bueno porque eso es parte de la instrucción de la educación de nuestros hijos, ¿verdad? Decíamos cómo es que nosotros, ¿verdad?, forzamos a nuestros hijos. Y déjenme aclarar algo. Cuando digo yo forzar, no estoy hablando que los estamos haciendo literalmente a fuerzas. Cuando yo digo la palabra forzar, hermanos, es que nosotros encontramos la manera de que nuestros hijos hagan lo que nosotros les estamos diciendo. Eso es lo que hablo. Voy a aclarar porque la vez pasada dije forzar, pero eso es lo que me está pidiendo, ¿verdad? Usted forza a sus hijos en la mañana a ir a la escuela, ¿verdad? Levántate, mijo, y busca la manera, ¿verdad? Mijo, es que tienes que tener una educación. Si no tienes la educación, ¿verdad? Entonces el hijo quiere, no, pues me levanto y me voy a la escuela. A hacer las tareas que dice, siéntese y haga la tarea. No va a jugar, no va hasta que haga su tarea, ¿verdad? ¿Por qué? Y hablábamos, decíamos, bueno, esto lo hacemos ¿para qué? Para que tenga una buena vida, ¿verdad? Que no batalle. Para que no batalle, especialmente aquellos padres que batallamos en la vida para salir adelante. Bueno, queremos que nuestros hijos no pasen ese mismo sufrimiento, ¿verdad? Que ellos tengan algo que les pueda ayudar. Claramente van a tener problemas, pero que les puede ayudar a tener una vida menos, ¿verdad?, frustrada de nosotros.
nosotros, ¿verdad? Y hablábamos en cuanto, decíamos, también en cuanto a la salud. Mi hijo se tiene que comer estos vegetales, se los va a comer y no le voy a dar nada y no se va a parar hasta que no se coma estos vegetales. Usted va a agarrar una galleta, no va a agarrar un dulce hasta que se coma esos vegetales. ¿Por qué? Y le explicamos, porque eso es bueno para usted, ¿verdad? Eso es bueno para usted, es para que usted esté saludable, no quiere estar enfermo, ¿verdad? Entonces, ¿qué le estamos haciendo al niño? Lo estamos forzando de una manera que estamos, una manera buena, ¿verdad? Lo estamos forzando de una manera que le estamos ayudando a comprender algo. Y decíamos que hay momentos que nuestros hijos, no hombre, repelan y dicen y no quiero, pero llegan a ser grandes y luego vienen y dicen, papá, gracias. ¿Verdad? Gracias. Ahora entiendo, antes no entendía, porque así somos todos los hijos, ¿verdad? Antes no entendía por qué me lo decías y la mera verdad hasta me daba coraje, papá, o mamá. Pero ahora, gracias. Entiendo por qué lo estabas haciendo. Bueno, decíamos que principalmente lo primordial es que hacemos todo esto, ¿verdad? Pero primordialmente tenemos que pensar, y especialmente que somos cristianos, en la vida espiritual, hermanos. A veces no accionamos de la misma manera en la vida espiritual de nuestros hijos. A veces nuestros hijos están chicos y dicen, no quiero ir a la iglesia, y a veces no los traemos, ¿verdad? A veces no los traemos. A veces dicen, no quiero ir a la iglesia y los traemos, ahora sí que forzadamente, pero no de buena manera, forzadamente de mala manera, y realmente ellos no entienden por qué están aquí. ¿Por qué? Porque usted los mira, están sentados con una cara que no, hombre, se les mira que no quieren estar aquí, ¿verdad? Que están a fuerzas. Esa adoración la quedará Dios, hermanos. Bueno, cuando hablamos forzadamente, hermanos, es que usted primeramente tiene que ser ejemplo de sus hijos. Y segundamente, usted así como le explica de lo secular y lo material en cuanto a la salud, usted se tiene que sentar con sus hijos y explicarles por qué la gran necesidad de venir a adorar a Dios. ¿Entendemos esa parte? Tenemos que explicarle. Pero, número uno, usted y yo tenemos que ser el ejemplo, hermanos. El ejemplo, porque al niño le decimos en la noche, acuéstate a dormir porque mañana vamos a la iglesia temprano, pero usted se queda levantado porque es el adulto y se duerme a la hora que usted quiere. ¿Qué ejemplo le está dando a sus hijos? Y en la mañana usted se levanta y usted viene a la iglesia y estamos aquí y estamos así. Estamos así. Y nuestros hijos y nuestros nietos están enseguida de nosotros y pues de repente nos están viendo, ¿verdad? Y luego de repente ellos se quedan y, hey, no te duermas. Se quedan ellos como que, ¿cierto o falso, hermano? No te duermas. Y el niño se va a pensar como que, pues me está diciendo que no me duerma, pero pues estará orando, o estará orando por el hermano que está predicando. ¿Sí me entiende? Descontrolan el pensamiento de los hijos, hermanos. ¿Verdad? Entonces, usted y yo tenemos que ser ese ejemplo. Si usted y yo no mira que entramos aquí y estamos con nuestros teléfonos, ya de adultos, ¿qué van a aprender nuestros hijos? ¿Qué reverencia van a aprender que le estamos dando a Dios? Porque aquí estamos hablando de la reverencia y la honra y gloria ¿para quién? Para Dios, ¿verdad? Y estamos hablando de la salvación individual. ¿Qué educación le estamos dando a nuestros hijos? Que no es importante. Que no es importante, porque de repente sí lo ponemos en silencio y luego de repente nomás sentimos que vibra y ay, Satanás, ¿verdad? Nos gana la tentación y ahí está, como que le queremos despistar. Hermano, yo los miro de acá del púlpito y no la yo, ¿quién cree que nos está viendo? ¿A quién le estamos dando la honra? A Dios, ¿verdad? Estamos acá y luego están nuestros hijos y más nuestros jóvenes, que los jóvenes nomás andan buscando qué para decirnos, ¿verdad? ¿Y tú qué? Y luego nuestros jóvenes, para empezar, esa es parte de la educación, ahorita lo vamos a ver. Nuestros jóvenes no tienen nada que hacer con teléfonos aquí dentro del edificio, ¿no? Ni en la iglesia. Porque si en la escuela no se los permiten, porque en la escuela sí miren, los forzamos a que no los lleven, y aquí, ¿qué es lo más importante? Las cosas de Dios. Andan los muchachos también a todo lo que dan con los teléfonos. Miramos la balanza que estamos dando.
¿A qué le estamos dando más importancia en la educación? ¿A qué le estaremos dando más importancia, hermano? ¿A qué educación? A la secular. A la secular. Y eso se mira porque después preguntamos, yo no sé por qué mi hijo ya no viene a la iglesia. ¿Verdad? Hay mucho que trabajar en esto, hermanos. Por eso es de que mirábamos que la Biblia dice, instruye, ¿verdad? Instruye. Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en su camino, y cuando sea grande, no se apartará de él. Ahora, la palabra instruye, la palabra hebrea es musar, ¿verdad? Que significa enseñar a vivir, decíamos, correctamente en el temor del Señor, hermanos. Cuando habla el proverbista, instruye al niño, hermanos, es de lo que está hablando. Porque si mira usted en Proverbios 1:7, allí dice, habla la sabiduría. ¿La sabiduría cuál es? Capítulo 1, versículo 7. ¿El temor a quién? A Jehová, ¿verdad? La sabiduría es el temor a Jehová. Entonces, cuando habla ahí, significa enseñar a vivir correctamente en el temor del Señor, para que el sabio quiere decir aquel que quiere aprender, hermanos, que está dispuesto a aprender. Es lo que está hablando el sabio. Dice, para que el sabio aprenda la lección antes, ahí está la clave. Para que el sabio aprenda la lección antes de que lo tienten y pongan a prueba. Y esto está hablando de Satanás, hermanos. Satanás no está tranquilo, especialmente con aquellos que obedecemos el Evangelio, ¿verdad? Satanás está con las manos cruzadas, ¿verdad? Pongan a prueba. Se trata, hermanos, de una disciplina, ¿para cuándo? Ahí dice, ¿verdad? Para siempre, para toda la vida, es lo que estamos hablando, hermanos. Es muy importante. Les decía yo, ¿verdad? Su servidor, cuando era joven, no entendía yo las cosas que me decía mi papá, porque todos en un tiempo de juventud tuvimos nuestro tiempo de rebeldía, ¿verdad? Y nuestros papás nos decían, y nosotros nos creíamos más sabios. Decíamos nosotros los hijos, no sabe, está viejo, ya está viejo, no sabe, ¿verdad? Pero llega la edad, hermanos, cuando uno comprende. Les decía que mi padre, gracias a Dios, no me heredaría nada material, pero me heredó lo más importante. Un gran ejemplo, hermanos, espiritualmente. Un gran ejemplo. Es lo más importante. Eso es lo que usted y yo debemos de buscar como padres, de heredar a nuestros hijos, ¿verdad? Ahora, si podemos material está bien, pero lo más importante que debemos de heredar a nuestros hijos es un ejemplo espiritual. ¿Qué a oír hermanos de la antigüedad, cómo se hablan de los hermanos de antes, ¿verdad? ¿Te acuerdas del hermano este? ¿Te acuerdas de este hermano? ¿Por qué se acordarán los hermanos de los hermanos? Porque, por nomás porque sí, hermanos. ¿Se acordarán de los hermanos, hermanos? Por los ejemplos, ¿verdad? Por los ejemplos. Porque ellos trataron todo lo posible de servir y darle la gloria a Dios y ser un ejemplo para los demás, para darte una enseñanza a los demás. ¿Verdad? Entonces, eso es lo que usted y yo queremos. Que el día de mañana que no estemos, nuestros hijos se sienten a comer, a reunidos, ya sea ellos o con su familia, y digan, me acuerdo que papá, me acuerdo que mamá, cómo nos sentaba y nos leía la Biblia. Nos ponía a colorear, ¿verdad? Cosas de la Biblia y luego nos explicaba. Me acuerdo este corito que me enseñó mamá, ¿verdad? Me acuerdo que papá oraba bien bonito. Y cómo me acuerdo su oración y qué bonito es esto, ¿verdad, hermanos? Esa es la educación de la cual Dios habló de Israel por medio de Moisés, y es la educación que está hablando aquí el proverbista, hermanos. Es algo que es para toda la vida. ¿Por qué? Porque después sus nietos, hermanos, se acuerdan de los abuelos. ¿Se acuerdan de los abuelos? Me acuerdo de mi abuelo. Yo quisiera ser como mi abuelo. Qué bonito es esto, hermanos. Y es lo que está hablando Dios. Esta es la educación que debemos de tener para nosotros. Así que, para nuestros hijos, perdón.
Entonces, ahorita, hermanos, vamos a compartir estos consejos. Y hablábamos el domingo pasado que usted y yo debemos de programar un horario diario para la enseñanza bíblica como familia, hermanos. Y leíamos el proverbista, ¿verdad? Proverbios capítulo 1, versículo 1 al 7. ¿Qué dice Proverbios capítulo versículo 1 al 7? Si alguien lo tiene, puede leer. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes, inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendimiento adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría. Ahí está, hermanos. Versículo 2 dice, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Y luego dice el versículo 7, que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, pero también dice que los insensatos. ¿Quiénes son los insensatos? Dice, aquellos que desprecian la sabiduría. ¿Cuál sabiduría? Y la sabiduría de la enseñanza de Dios. Entonces, usted y yo, hermanos, debemos de educarnos conforme a la palabra de Dios. Esa es la educación que debemos de tener. Ahora, estos son algunos consejos, ¿verdad? De lo que usted debe hacer en estos estudios que usted programa. Ahora, si no quiere hacer diario, al menos haga un día por semana, hermanos. Un día por semana. Y hablábamos de que hay momentos que usted dice, ok, el lunes a las 7 vamos a estudiar como familia. Pero, y preguntar la verdad, ¿siempre sucede o no sucede algo a esa hora? Satanás no quiere, hermanos. Pero por eso dice, primeramente ten a Dios en tu mente, ¿verdad? Bienaventurado, dice Salmo 1, ¿verdad? Salmo 1:1, bienaventurado el varón que medita en la palabra, y lo estoy parafiando, más palabras, medita en la palabra de Dios, ¿cuándo? De día y de noche, bienaventurado. Entonces, no debemos de dejar nada más que interrumpa este día de educación. Ahora, cuando usted se pone a reunirse con sus hijos y sus nietos o sus nietos, esto es una cosa que usted puede hacer. Trabaje en preguntas y respuestas, hermanos. Preguntas y respuestas. Créame, nuestros hijos tienen muchas preguntas, hermanos. Pero para eso, hermanos varones, necesitan prepararse, hermanos. Necesitan prepararse. Aquí viene la educación. Necesitamos leer, estudiar la Biblia. Porque nuestros hijos nos van a hacer preguntas. Y otra cosa decíamos, no dejemos que nuestro hijo, ¿verdad? Nuestro orgullo nos gane. Si no sabe la respuesta, no la invente, hermanos. No la invente, porque vamos a confundir más a nuestros hijos, vamos a guiar por algo que no es. ¿Entendemos esto? No siempre papá sabe todo. Papá también necesita ser educado, especialmente las cosas de Dios, ¿verdad? Si nuestros hijos nos preguntan algo, no les demos una enseñanza de un libro secular que leímos, un libro que leímos religioso. Esa no es la respuesta que debemos de dar. ¿Cuál es la respuesta que debemos de dar? La respuesta de que Dios nos da, ¿verdad? Pero no trate de usted de hacerle como que usted sabe mucho. Si no sabe la respuesta, sea sincero con sus hijos y diga, no sé, pero déjamelo estudio. Déjame ver, a ver qué dice Dios. Pero no tratemos de, no, es que mira, sí, según la Biblia dice, porque a veces le ponemos, ¿verdad?, la Biblia. Según la Biblia dice, no sabemos dónde, pero nosotros le ponemos palabras. No hagamos esto, hermanos. ¿Ustedes recuerdan a Timoteo?
¿Qué le dijo a Pablo a Timoteo? Que recordara, ¿verdad?, la enseñanza de quién. ¿Quién lo enseñó a Pablo y a Timoteo? Su abuela Eloísa. De su abuela y su madre. Su abuela y su madre. ¿Por qué? Porque su abuela y su madre lo guiaron de acuerdo a la ley de Dios, hermanos. Por eso cuando cuando le dice toda la escritura es inspirada por Dios, versos antes le dice, acuérdate lo que has aprendido. ¿Sí me entiende? Entonces, necesitamos nosotros aprender para enseñar lo que es correcto. ¿Ok? Otra de las cosas, podemos trabajar, la memorización. Es algo muy bonito. Había el hermano Nichols, el hermano ya murió años para atrás, pero esta es una de las cosas que hacía el hermano Nichols, de que él, cuando se sentaba a la mesa, los platos de la comida estaban al revés. Se iba de uno por uno de sus hijos para preguntarle la memoria, ¿verdad? No es que los dejaba sin comer, hermano, no los dejaba sin comer, pero, o sea, era algo que tenía por práctica. Antes de comer, porque el plato al revés quería decir de que era hora de qué, de dar qué, la memorización, hermanos, lo espiritual, ¿verdad? Entonces, ponía al revés el plato y ya, tu memorización. ¿Esto era algo malo, hermanos? No. Ahora, esto no quiere decir que el niño todo el tiempo va a saber exactamente palabra por palabra, pero se le va a estar quedando grabada la palabra de Dios, hermanos. Y él va a saber, va a estar siendo guiado. Cuando él se iba de su casa al edificio a adorar a Dios, hermanos, todo el camino iban recitando memorizaciones. Eso es una práctica muy buena. Pregunta, ¿les ha ayudado a ustedes? ¿A ustedes que han memorizado? ¿Sí, verdad? ¿Sí ayuda, hermanos? Entonces es una práctica muy buena que podemos tener con nuestros hijos y nuestros nietos. Aparte, están chiquitos, están como las esponjas, ¿verdad? Absuelven. ¿Ok? Practique himnos, hermanos. Practique himnos con sus hijos. Si eres un himnario, y practique los himnos con sus hijos. Y enséñeles que esos himnos son para darle, ¿qué cosa a Dios? La honra, la reverencia, hermanos. Enseñe lo que dicen los himnos. Mirábamos ahorita los himnos, ¿verdad? Que estábamos cantando. ¿Pusimos atención a lo que dicen los himnos? Entonces, esas palabras, digamos a nuestros hijos, mira hijo, apréndetelo porque esto estás glorificando a Dios. Ponga a cantar los himnos con ellos. Muchos de los jóvenes vienen aquí, hermanos, y no cantan. No cantan. Cuando uno estaba pequeño, hermanos, yo lo digo porque en mis generaciones, era algo muy común que hacíamos nosotros. La iglesia cantaba. Ahora, no nos vamos muy lejos. Estamos en frontera, ¿verdad? Nomás cruzamos para el otro lado del frente y la iglesia canta bastante, hermanos. ¿Los jóvenes cantan o no cantan? Cantan. Cuando venimos aquí y tenemos una reunión de jóvenes y el hermano está dirigiendo himnos, los jóvenes están callados, hermanos. ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Qué falta? La enseñanza, ¿verdad? La enseñanza, la educación. Entonces, practiquemos los himnos con nuestros hijos, hermanos. Practiquemos los himnos con nuestros hijos. Lea acerca, hermanos, de la vida de un personaje bíblico, como lo hemos estado haciendo, ¿verdad? Pero no lo lea como una historia de Blancanieves, no lo lea como una historia, ¿verdad?, de Caperucita Roja y el Lobo. No, lea como algo real, hermanos, como una enseñanza, ¿verdad? Como una enseñanza. Usted háblele de Noé. Usualmente hablamos de Noé, ¿verdad? Háblele de Noé, háblele del arca, pero háblele la sombra de lo que es, hermanos. ¿Verdad? ¿El arca de qué es la sombra?
De la iglesia. Entonces, usted instruye a su niño, ¿verdad? A sus hijos, de que los que se salvaron fueron los que están en el arca, y ahora los que se van a salvar son los que van a estar dentro de ¿qué? De la iglesia, ¿verdad? Entonces, enséñenle esas lecciones. Enséñenle las lecciones de David, de Salomón, que fueron hombres de Dios, pero cometieron errores en su vida. Pero ellos trataron de ser siempre ¿qué? Lo que Dios mandaba. Lo que Dios mandaba. Enséñenle el trabajo de Moisés, ¿verdad? Si se va al Nuevo Testamento, enséñenle la vida de Jesucristo, hermanos. Que ellos sepan quién es Cristo Jesús. Vemos cómo sí hay mucha enseñanza. Bastante. Hable acerca del pecado, hermanos. Aquí es algo de lo muy importante que tenemos que hablar. Usted recuerda, enséñale, mire la Biblia, primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, nos dice que la infracción de la ley es pecado. Todo aquel que hace infracción de la ley, ¿qué quiere decir? Que quebranta lo que Dios dice, es pecado. Hable lo que Santiago dice, ¿verdad? Todo aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es que es pecado. Pero también enséñele qué es pecado, hermanos. A veces le decimos nomás pecado, 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 pero el niño no sabe qué es pecado, ¿verdad? Tomemos una hora para hablar de la moralidad, por ejemplo. Vamos a hablar de la moralidad. Vamos a preguntarle a nuestros hijos. No lo entre enseñando. Pregunta a sus hijos, oye, ¿ustedes saben moralidad? Primeramente identificar qué es lo que entienden ellos por moralidad, ¿verdad? Para poderles enseñar qué es moralidad. Si no saben, aquí viene la instrucción. ¿Qué es la moralidad? Enséñele en cuanto a malas palabras, ¿verdad? Porque el mundo habla, ay hermanos, parece que ya no existen otras palabras más que puras maldiciones en el mundo. Dicen una palabra bien y dicen como 20 maldiciones, ¿verdad? Y luego dicen otra palabra bien y como otras 30 maldiciones. Y los niños, ¿los ha oído usted hablar a los niños, hermanos? Ahora vamos, ¿por qué? Porque es lo que están aprendiendo, ¿verdad? Es lo que aprenden de sus padres, es lo que aprenden en sus tíos, en sus abuelos, ¿verdad? Enséñele qué son maldiciones. Enséñele que en esta vida, hermanos, cuando usa uno la maldición, yo siempre le digo a las personas en inglés, when you say a bad word, that's a lack of vocabulary. O sea, cuando dices una maldición, les digo, es falta de vocabulario. Es una falta de vocabulario. No sabes hablar. Porque si supieras hablar, no habría la necesidad de decir una maldición. Fíjense, hermanos. Cuando usted está hablando con un hermano, y el hermano dice una maldición y dice, ay hermano, se me salió, disculpe. No es que se salió. ¿Cuál cree que es el vocabulario de él cuando no está en la iglesia? Vulgar. Porque recuerden, Lucas capítulo 6, versículo 45, el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca ¿qué? Lo bueno. El hombre malo, del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Vemos esto? Cuando hay hermanos que están platicando con usted y le avienta chistes de doble sentido, hermanos. ¿Se han estado con estas clases de hermanos? ¿Por qué es esto? Porque su vida en sí, así es, hermanos. A veces uno se queda admirado, ¿verdad? Que te quedas que... Y luego se ríe, ay hermano, es una broma. Bueno, tenemos una gran responsabilidad de educar a nuestros hijos en esto. Decirle a nuestros hijos, esto no es correcto. Esto no es correcto. Ahora, la educación a nuestros hijos en cuanto al matrimonio, hermanos. Muy importante, ¿verdad? En cuanto al matrimonio. Que estén preparados ellos, ¿para qué? Para el matrimonio. En ese rol se le da en cuanto al sexo. Créeme, si usted le avergüenza, la escuela y el mundo los está educando, y más feo, de una manera incorrecta. Porque las escuelas en el mundo les dan protección. Ellos no le dicen no lo hagas. Les dicen, está bien que lo hagas nomás, ¿qué? Protégete, no te vaya a pegar una enfermedad y no vayas a salir las mujeres embarazadas. Pero eso no es lo que Dios dice, ¿verdad?
Ahí es donde viene la historia y la mía con los hijos en cuanto a esos temas. Sentarnos y hablarle con la Biblia lo que Dios dice en cuanto a ello. Hablarle de la fornicación, hablarles del adulterio, hablarles de lo divino que es el matrimonio, de lo santo, lo sagrado que es. Tenemos 1 Corintios capítulo 7, lo que nos hablaba el hermano Jesse, ¿verdad? En cuanto a este tema. Tenemos otros pasajes en cuanto a ello. Tenemos los proverbios, para enseñarle a nuestros hijos, ¿verdad? En esto. Entonces, instruyámonos lo que es pecado. El chisme. El hablar mal de las personas, hermanos. Porque, ay, ¿cómo hay de eso, hermanos? Y no solamente en el mundo. ¿Dónde creen que también? La iglesia. Y viste lo que traía la hermanita puesta. ¿Te fijaste cómo venía la hermana? Y se empieza el chisme. Y que aquel la salvó, y esto y lo otro, y que viera a los hijos de él. Que ¿eso es algo bueno o es chisme, hermano? Es chisme. Porque lo bueno es que si un hermano anda mal, dice Cristo, ¿verdad? Nos dice ahí Mateo capítulo 18, si un hermano anda mal, o anda haciendo algo mal, ¿cuál es la responsabilidad de usted, la mía? De ir a hablar con él solos. No que lo humille enfrente. Ay, hermanita, mira ese vestidito que te cargas. Eso no es correcto, hermano. Oye, hermano, esto, enfrente de los hermanos. Lléveselo para allá, a solas. Pero enséñele correctamente, no lo humille. ¿Verdad? No lo humille. Educarlo, ¿verdad? Acerca de esto. Acerca de lo que es pecado. ¿Por qué? Porque esto se lo vamos a transmitir a nuestros hijos también, hermanos. Porque si nuestros hijos creen que mamá y papá hablan de los hermanos, van a ser nuestros hijos. No, y hasta se sienten como que quieren pacón, ¿verdad? Para estarnos oyendo lo que estamos hablando de los hermanos. Está mal esto, hermanos. Tenemos una gran responsabilidad como padres. Es el gran ejemplo que debemos de dar. Somos la iglesia de Cristo, hermanos. Cristo sufrió, murió, dio su sangre por nosotros. Somos el pueblo de Dios. Dios no es el grande Dios este. Y eso es lo que tenemos que enseñarle a nuestros hijos en cuanto a esto. Y nos vamos a quedar ahí, hermanos, se acabó el tiempo. ¿Me están entendiendo por dónde vamos? O sea, hay una gran enseñanza que tenemos de nuestros hijos. No estemos solamente de que vengan aquí y nuestros hermanos los eduquen. La educación es de los padres, hermanos. Nuestros hermanos nos ayudan a darles clases, sí, pero la educación es de los padres, los abuelos. Los abuelos. Ahora, ¿es fácil? No es fácil, hermano. No es fácil. No es fácil y le voy a decir por qué. Porque aún Dios, siendo el Creador y siendo el Padre del pueblo de Cristo, la iglesia de Cristo, ¿todavía batallará con nosotros, sí o no? Todavía batalla con nosotros, hermanos. Pero eso no quiere decir que no nos vamos a seguir educando y seguir adelante. Eso no quiere decir que no vamos a seguir luchando. Por eso claramente dice Apocalipsis 2:10, el que es fiel, la palabra fiel, porque vamos a hablar de la fidelidad, ese es el otro punto. La palabra fiel abarca bastante. Sé fiel. Entonces, eduquémonos nosotros individualmente para poder educar a nuestros hijos. No los confundamos, hermanos. No les damos, tenemos que ir a la iglesia y cuando vamos de viaje no nos reunimos. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer cuando vamos de viaje, hermanos? Buscar la congregación. Buscar la iglesia, hermanos. Pero tomamos vacaciones del trabajo, de la escuela y tomamos vacaciones de la iglesia también. Recuerden, Dios está en primer lugar. Cuando vamos y salimos de vacaciones a cualquier parte, necesitamos educar eso a nuestros hijos, que tienen que buscar a Dios, donde quiera que estén. El pasaje donde dice, donde estén 2 o 3 congregados, eso no está hablando de la reunión, ahí está hablando del punto de la disciplina, hermanos. Vamos a seguir aprendiendo en cuanto a esto. Eso es parte de la educación, ¿ok? Vamos a seguir hablando de esto. Vamos a terminar esto, vamos a hablar en cuanto a la fidelidad y luego vamos a hablar en cuanto a la disciplina, hermanos,
¿Ok? Preguntas o comentarios en cuanto a esto que hemos hablado. Si no, vamos a tomar unos 5 minutos de receso, hermanos. Después seguimos en la adoración a Dios.